Tu nombre. Primeramente, pues Dios les bendiga, Iglesia Renacimiento Cristiano. Le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente poder estar congregados en su nombre, poder gozarnos juntamente alabando y glorificando su nombre y poder estar aquí reunidos para gozarnos también juntamente con su palabra. Así que pues bienvenidos. Y vamos, así como estamos de pie, voy a invitarlo que abra la palabra del Señor a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 15. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Gloria a Jesús. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 15. Solamente verso 15. Gloria a Jesús. Aleluya, te adoramos, Dios, y glorificamos tu nombre, Padre. Gracias. Gracias, gracias, Rey de Gloria. Tú eres santo y tú eres hermoso, Padre. Tú eres digno de adoración y de alabanza. Amén. Gloria a Jesús. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Jesús. Vamos a ir en oración delante del Padre, rogándole que nos ayude en esta tarde, para que su palabra ministre en nuestras vidas y nos ayude a vivirla, practicarla, llevarla por obra. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, Dios mío. Nuevamente nos presentamos delante de tu presencia, bendito Rey. Ahora, Dios mío, Padre, Dios de la gloria, se llega el momento de exponer tu palabra, Padre de la gloria, rogándote dirección, Padre, y guianza, Dios mío, rogándote sabiduría, Dios de la gloria, en esta hora, Padre amado, rogando que la presencia del Espíritu Santo intervenga, Dios mío, de una manera especial, Padre, preparando la mente, el corazón, Padre de la gloria de tu pueblo, Señor. Ayuda, Dios mío, en esta hora, Padre de la gloria, para que tu palabra, Dios mío, cumpla el propósito por el cual es enviada, Dios de la gloria. Solamente, Padre de la gloria, no solamente para este pueblo, Padre, pero a donde quiera que llegue tu palabra, Señor. Padre, compunja los corazones, Señor. Quebrante, Dios mío, Padre de la gloria, esa cerviz endurecida, bendito Rey, pueda libertar, Señor, pueda romper cadenas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, yo me pongo en tus manos, Padre de la gloria, rogándote que me ayudes en esta hora, Padre. Toma mi mente, Padre, y toma mis labios, Señor. Y, Padre, somételo bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, Dios mío, para que la palabra edifique, Señor, para que la palabra, Dios mío, sea sazonada con gracia, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Dios. Glorifícate en esta hora, Padre. Glorifícate tú, Dios mío. Padre, toma control, Señor. Toma el lugar que corresponde, Dios mío, a tu presencia, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Y yo te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Dios mío, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, 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 Dios mío. Oh, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Puede tomar su lugar, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Padre grande y maravilloso eres, Padre. Gloria a Jesús. En esta tarde les quiero hablar de un tema, gloria a Dios, que a lo mejor usted va a decir, bueno, pues como siempre la palabra ya la conocemos, la palabra nos ha sido enseñada, la palabra nos ha sido ministrada. Pero en esta tarde, como hemos leído el versículo clave, el versículo base para este mensaje, dice la palabra que Cristo murió por todos. Gloria a Jesús. Él no hizo excepción de personas. Él no dijo, voy a morir por estos y por estos no. Él murió por toda la humanidad, según nos declara la palabra en Juan 3:16. Gloria a Jesús. Y la palabra que acabamos de leer dice que Él murió por todos. Él no hizo excepción de personas. Toda la humanidad tiene la oportunidad de poder venir a los pies de Cristo y poder servirle y poder aceptar ese regalo de la salvación. Pero quiero hablarle de un tema, gloria a Jesús, que hoy en día está tristemente muy, no sé cómo decirlo,
muy ignorado, muy abandonado, muy en el olvido, vamos a decirlo de esta forma. Gloria a Jesús. Usted sabe que hoy hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, y por todo murió Cristo, por toda clase de iglesia murió Cristo, por toda clase de denominación murió Cristo. Cristo no hizo excepción de personas en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él murió por todos. Él murió por todos, gloria a Jesús. Pero ¿qué hay de la iglesia que vive para Cristo? Si ahorita voy a estar entrando en ese mensaje, en el mensaje del versículo base que agarré para este mensaje, o que sentí en mi corazón poder hablar de este tema. ¿Cuál es la iglesia que vive para Cristo? Aleluya. O la iglesia que vive para Cristo. Como dije hace un momento, hay muchos tipos de iglesias, hay muchos tipos de denominaciones, pero no todas viven para Cristo. No todas, gloria a Jesús, han aceptado el regalo que Cristo ofreció en la cruz del Calvario, la salvación del alma, el poder vivir para Él después que Él murió para nosotros, gloria a Jesús. A cambio de ese sacrificio tan grande llevado en la cruz del Calvario, y a cambio de ese regalo de la salvación y la vida eterna, lo único que Dios esperaba de nosotros como iglesia, como creyentes, es que podamos vivir para Él, que vivamos para Él, que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que pudiéramos vivir para Él, gloria a Jesús. Si entramos en este versículo que acabo de leer, en el verso 5, capítulo 5, verso 15 de 2 de Corintios, dice la palabra: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, los que estamos vivos en Cristo, los que hemos recibido ese regalo, ese don de la vida eterna, ese regalo de la salvación, dice la palabra que ya no vivamos para sí, ya no vivamos para nosotros mismos. Que la vida que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús ya no nos pertenece, ya no es para nosotros mismos, sino que ahora, dice la palabra, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nuestra vida le pertenece a Cristo, ahora nuestra vida le pertenece a aquel que murió y resucitó por nosotros, gloria a Jesús, trayendo a nuestro ser una vida nueva, trayendo una regeneración, trayendo una transformación a nuestra vida. Entonces, ahora la vida en Cristo ya no nos pertenece a nosotros mismos, sino que ahora vivimos para Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia, gloria a Jesús. La iglesia que vive para Cristo no es una iglesia que vive una vida para ella misma, para gozarse en sus deleites o en sus propios deseos o en la vida que ella misma llevaba. Se supone que cuando nosotros venimos a Cristo en agradecimiento por ese sacrificio, nos rendimos delante de Dios, nos rendimos delante del Señor y empezamos a vivir solamente para Él. Pero hoy quiero hablarle de algunos puntos de cuál es la iglesia que realmente está viviendo para Cristo. Porque como dije en un principio, hay muchas clases de iglesias, hay muchas denominaciones, hay muchos tipos de iglesias y muchos tipos de denominaciones, pero no todas están viviendo para Cristo. No toda la iglesia que se llama iglesia está viviendo para Cristo, gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Lo voy a llevar a Romanos capítulo 14. Vamos a empezar a hablar el tema de esta tarde, la iglesia que vive para Cristo. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 14, verso 7 y verso 8. Dice la palabra: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ahí está hablando lo que yo le decía. La vida del creyente, la vida de la iglesia que vive para Cristo, si estamos vivos sobre esta tierra, ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos para los deseos de la carne, ya no vivimos para hacer lo que nosotros queremos. Ahora vivimos para Él, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, gloria a Jesús. El día que el Señor determine que nuestros días sobre la tierra se han terminado, gloria a Jesús, aún después de la muerte no vivimos para nosotros mismos. Ahora, algo habla aquí cuando dice:
Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Morimos, si estamos vivos, vivimos para el Señor, pero si nosotros morimos, también morimos para el Señor. Gloria a Jesús. Si es que somos la iglesia que aquí en la tierra vive para Cristo. Gracias, Dios. El día que la iglesia que vive aquí en la tierra para Cristo muere, después de esa muerte que muere, que ya no muere para sí, también hay una vida eterna que también se va a vivir, pero ya no es una vida que nos pertenezca, es una vida que le pertenece al Señor, es una vida que es para Él aún después de la muerte. Gloria a Jesús. Dice en el versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, gloria a Jesús. Y si morimos, para el Señor morimos, gloria a Dios, nos vamos con Él. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya no somos, ya no nos pertenecemos. La iglesia que vive para Cristo ya no tiene una vida propia. Ya no tiene una vida en sí mismo para vivir como nosotros querramos. Ya no tenemos una vida que podamos decir, yo voy a vivir mi vida a mi manera, yo voy a hacer lo que yo quiera porque mi vida es mía. Ya no nos pertenece la vida que estamos viviendo aquí en la tierra, le pertenece a Cristo. Entonces dice en el verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo me hacía una pregunta cuando yo estaba estudiando este tema. ¿Realmente podemos decir que la vida que estamos viviendo es una vida que le agrada al Señor? ¿O que realmente la vida que estamos viviendo la estamos viviendo para el Señor? ¿Realmente Dios se está agradando de la manera que estamos viviendo usted y yo como iglesia? ¿O realmente Dios puede decir, esta es mi iglesia, la que vive para aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ellos? Esta es la iglesia que yo elegí para que viva una vida que me agrade sobre la tierra. Yo me preguntaba, yo analizaba mi propia vida y yo decía, Señor, ¿realmente te estamos agradando de la forma en que estamos viviendo? ¿Realmente estamos viviendo para aquel que dio su vida por nosotros como iglesia? Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Yo lo voy a estar moviendo por la palabra y lo voy a estar llevando a versículos. Gloria a Jesús. Para que nosotros podamos entender que si nosotros como iglesia decimos que somos la iglesia de Cristo, tenemos que vivir una vida que le agrade al Señor y tenemos que vivir una vida que realmente podamos decir, mi vida le pertenece a Dios. Ya no vivo yo mi propia vida, sino que ahora vivo la vida para Cristo. Ahora vivo para Él y por Él. Gloria a Jesús. Quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 2. Perdón. Gálatas capítulo 2, verso 20. Santo eres Dios. Poderoso. Dios nos ayude, gloria a Jesús. Dice la palabra en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Voy a ir por partes ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto de que con Cristo yo estoy juntamente crucificado? Que he crucificado mi carne, que he hecho morir los deseos de la carne, que aquel hombre viejo viciado en los pecados, que estaba viciado en sus deleites, en todo lo que era antes, mi vida antes de venir a Cristo. Cuando yo vine a Cristo, yo pude crucificar mi carne y puedo decir ahora realmente que con Cristo yo estoy juntamente crucificado. He renunciado a mi vieja vida, he renunciado a mi viejo hombre. Entonces lo crucifiqué juntamente con Cristo y ahora ya no vivo yo. Gloria a Dios, aleluya. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Jesús. Y mira lo que sigue de ahí. Y lo que ahora vivo en la carne, santo eres Dios, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Santo eres mi Rey, aleluya. Realmente yo puedo decir que ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando yo estaba meditando en muchas situaciones que están sucediendo dentro de lo que se llama Iglesia de Cristo, dentro de lo que se llama la iglesia lavada con la sangre del Cordero,
dentro de lo que se llama la iglesia que fue comprada a precio de sangre, y decía yo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Mirando situaciones, mirando cómo las iglesias que un día comenzaron bien, cómo están llevando ahora sus actividades espirituales, por decirlo de alguna manera. Gloria a Jesús. Ahora realmente podemos decir que lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Realmente puedo decir que mi carne está tan sometida a la fe en Cristo, que mi carne aún anhela la presencia del Señor, y que mi carne aún puede sujetarse y obedecer el mandato de Dios, obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Esto era lo que Pablo estaba diciendo. Esto era lo que Pablo estaba diciendo. Ahora la vida que yo tengo, aunque estoy en la carne, la estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Gracias, Dios. Pablo estaba sometido a la presencia y a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, a la instrucción que le daba el Espíritu Santo, pero realmente en este tiempo nosotros como iglesia podemos decir que lo que estamos viviendo en la carne lo estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. O todavía la carne se levanta de vez en cuando. O todavía la carne quiere levantarse, imponer sus deseos y imponer su voluntad todavía. O todavía tenemos esa lucha, que a veces la carne no quiere obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra, pero el Espíritu Santo viene y la sujeta y la somete. Aleluya. Podemos decir realmente que estamos viviendo de esa manera. Yo me podía meditar en tantas situaciones que podemos ver, y decía yo, Señor, realmente la iglesia está viviendo ahora que está en la carne. Cuando habla Pablo de que ahora lo que vive en la carne, no está diciendo que le da gusto a su carne y que vive los deseos de la carne, sino que su humanidad, la vida que tenía como un ser humano, la estaba viviendo en fe. Por fe estaba viviendo, dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Pero él realmente estaba sujetando su carne a la fe en el Hijo de Dios, y vivía lo que vivía como humano en la tierra para agradar todavía a Dios, aleluya. Pero a nosotros como iglesia, ¿qué nos está pasando? Yo decía, Dios mío, como siempre nos ha enseñado nuestro pastor, no es que ya hayamos logrado mucho, que lo hayamos logrado todo, pero estamos luchando. Tenemos que mantenernos luchando para que el tiempo que vivamos todavía en la carne podamos agradar en lo más que podamos a Dios, que podamos realmente decir, Señor, estoy luchando, Señor, pero quiero vivir en fe, quiero agradarte con mi manera de vivir, quiero ser esa iglesia, o quiero ser parte de esa iglesia que vive para Cristo, gloria a Jesús, que vive para Cristo, gloria a Dios. Es lo menos que Dios podía esperar de su iglesia. Que después de que Cristo se dio a sí mismo por amor, porque nos amó, porque dice la palabra que tanto Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y lo menos que Dios podía esperar de su iglesia, los que han recibido el regalo, es que al menos podamos vivir para Cristo, que podamos ser agradables delante de su presencia en toda nuestra manera de vivir, que podamos agradarle, gloria a Jesús. Santo eres Dios de la gloria. Lo voy a llevar a otra palabra, gloria a Jesús. Filipenses 1:21. Vamos a Filipenses, lo voy a estar moviendo un poquito. Filipenses 1:21 y 22, gloria a Jesús. Dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Santo, pero dígame cuánta iglesia ahorita tiene miedo a morirse. ¿Cuánta iglesia se le viene el pensamiento de una enfermedad? O se le viene el pensamiento de un accidente, o se le viene el pensamiento de la muerte. Simplemente nos ponemos a pensar y a meditar que tal vez no tenemos la vida segura, pero aleluya, viene temor a la vida del creyente. Viene temor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque realmente no estamos viviendo para Cristo, no estamos viviendo como esa iglesia que Cristo lavó con la sangre, con su sangre preciosa, y que pagó ese precio en la cruz del Calvario. No estamos viviendo realmente como Dios quiere que vivamos, gloria a Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, gran ejemplo de vida, Pablo.
No nada más para el tiempo bíblico, también para el tiempo de nosotros, porque la palabra que está escrita es para instruir, para corregir, para redarguir, para hacernos vivir en justicia, para enseñarnos, es un ejemplo. La vida de Pablo fue un gran ejemplo. Pablo podía decir, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque entregaba su propio cuerpo, entregaba su propia vida por el Evangelio, gloria a Jesús. Y él decía, y morirme es ganancia. Si yo muero sirviéndole al Señor, para mí es ganancia, porque voy a estar en la presencia del Señor. Gracias, Dios. Dice a Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo podía decir, si todavía yo puedo ser útil aquí en la tierra para beneficiar la obra de Dios, para traer algún tipo de beneficio a los creyentes, a la iglesia todavía, entonces no sé qué escoger, porque sé que todavía puedo ser útil aquí en la tierra, pero también quisiera estar en la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Y yo me podía pensar, gloria a Dios, nosotros como creyentes, mientras Dios nos mantenga aquí en la tierra, tenemos que tener esa disposición. Tenemos que ser esa iglesia que vive para Cristo, Señor, esa iglesia que pueda beneficiar de alguna manera la obra de Dios, expander el reino de los cielos sobre la tierra todavía. Gloria a Jesús, que puedan almas venir todavía a los pies de Cristo por medio de nuestra vida, de nuestro testimonio, por medio de nuestro servicio. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar dispuestos, que mientras que vivamos sobre la tierra podamos beneficiar en algo la obra del Señor, trabajar para el Señor, vivir para el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Voy un poquito rápido, pero voy a llegar a un punto donde me voy a detener un poquito más. Primera de Pedro 1:15. Vamos ahí a Primera de Pedro 1:15. Gloria a Dios. Primera de Pedro, gloria a Dios, 1:15. Gloria a Dios, aleluya. No solamente la iglesia que vive para Cristo está dispuesta para hacer la obra del Señor, para trabajar para su reino, pero también la iglesia que vive para Cristo se debe de mantener en santidad, gloria a Dios. Esto es una de las características que hacen diferencia entre la iglesia que es iglesia y entre la iglesia que vive para Cristo. Gloria a Jesús. La iglesia que vive para Cristo tiene que mantener una vida en santidad. Gloria a Dios. Dice la palabra en el verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero yo tengo que tener santidad en mi corazón solamente. Es que Dios conoce lo que yo siento por dentro y Él sabe que yo tengo santidad en mi corazón, pero ¿qué es la apariencia? ¿Qué es el vestir? ¿Qué es el maquillarse? ¿Qué es el caminar? ¿Qué es de lo que ves? ¿Qué es de lo que oyes? ¿Qué es de lo que vives? Gloria a Jesús. ¿Qué es del testimonio que se da allá afuera? ¿Qué dice la gente de ti? No es lo que yo diga. No es lo que yo diga, es que yo tengo santidad, pero la gente está hablando mal de mí allá afuera por causa de mi mal testimonio. La iglesia tiene que vivir una vida en santidad, dice la palabra, en toda vuestra manera de vivir. No solamente que lo que Dios ve en mi corazón, cómo están mis pensamientos, cómo está mi mirada. Mis pensamientos, nosotros sabemos que ahí es donde el enemigo viene y hace el bombardeo. Y es donde más guerra hay, en los pensamientos. Pero tenemos autoridad de Dios para reprender todo pensamiento cuando venga a atacar nuestra mente. ¿Qué estamos pensando? Pero a veces viene un pensamiento y es tan agradable el pensamiento que le empezamos a dar cabida y aquel pensamiento se va y se va y se va. Y para cuando nosotros acordamos ya estamos pecando con lo que estamos pensando. Gloria a Jesús. ¿Qué pasa con lo que nosotros vemos? Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. ¿Sabe? A veces estamos moviéndole la televisión
Y lo digo porque experiencia hay, gloria a Jesús. A veces estamos moviendo de la televisión, buscando algún programa que nos agrade. Y de repente pasas un canal y está una película y está una escena, vamos a decir que te llamó la atención, no voy a hablar de qué tipo de escena, pero te llamó la atención. Y en vez de cambiarle, te quedas ahí a ver qué sigue. Y a ver qué sigue, y a ver qué sigue. Ya para cuando te acuerdas, ya terminaste de ver lo que estabas viendo. Pero tu mirada te llevó a pecar. Y dice la palabra que el pecado entra por los ojos. Si nosotros nos vamos desde un principio de la palabra, el pecado entró por la mirada. A codiciar lo que estás viendo, a desear lo que tus ojos están viendo. Y eso te lleva a un sentir, a un pensar y a un sentir. Y para cuando tú acuerdas, el pecado ya está ahí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cómo hablas? Oye, a veces andamos por algún lugar ahí. Hace poquito nos encontramos unas personas que no sé quiénes eran. Andamos en la pool. Andamos caminando ahí y estaban dos personas hablando. Y estaban hablando de un pastor. Y tú los oyes hablar y tú dices, bueno, pues de alguien que escucharon en el radio, ¿verdad? Que no son creyentes. Pero cuando tú los oyes hablar y luego al final que oyes que dice, sí, hermana. Y santo Dios, estaban hablando del pastor y estaban hablando cosas que no debían de haber hablado, pero al último te das cuenta que son hermanos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sale de nuestra boca cuando nosotros empezamos a hablar? ¿Qué palabras empiezan a salir de nuestra boca cuando nosotros estamos enojados o cuando estamos airados? ¿Qué es lo que sale? No es pecado que tú te enojes, sino es pecado que haya, dice la palabra, airaos. Cuando hay un airamiento, cuando hay un enojo, cuando hay ira, gloria a Jesús. Pero ahí, aunque estés enojado y aunque haya ira en tu vida, en ese momento tú tienes que controlar lo que sale de tu boca. Amén. Porque si somos creyentes y si somos cristianos, no podemos hablar palabras corrompidas de las cuales después nos arrepintamos. Y dice la palabra que de toda palabra corrompida que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Amén. Nosotros tenemos que tener control de lo que nosotros hablamos. Tenemos que tener dominio propio. La palabra dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, amén, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio a la iglesia le hace falta ejercer el dominio propio. Gloria a Jesús. La iglesia que vive para Cristo es santa y vive en santidad en toda la manera de ser, en toda su vida, de todas sus formas de vivir. La iglesia tiene que tener santidad. Gloria a Jesús. Y lo voy a decir tristemente, pero usted no ha visto, y yo sé que sí han visto. Usted no ha visto de la manera que ahora los creyentes se están vistiendo. Da tristeza. Da tristeza porque tú no sabes si los agarraron de ahí, de una pandilla que andaba ahí haciendo daños, haciendo males allá afuera, o si son creyentes, o qué son. La forma que se visten. No hay una diferencia entre el cristiano y el mundano, no hay una diferencia. Oye, a veces nos encontramos gente que no son creyentes en las tiendas, en donde quiera que tú vayas, y te puedo decir que andan mejor vestidos que los creyentes. Amén. Es una vergüenza, es una tristeza que realmente la iglesia, que fue lavada con la sangre de Cristo y comprada a precio de sangre, esté vistiéndose peor que el mundo, dando un mal testimonio. Amén. ¿Cómo es posible que podamos decir que somos embajadores de Cristo? Gracias. Oye, cuando tú vas a un país y hay una embajada, aquel representante de aquel país en esa embajada quiere representarlo mejor. Amén. Tiene la presentación más mejor que él pueda tener porque está representando un país. Pero nosotros no somos representantes de un país, somos representantes de Cristo. Amén. ¿Y cómo nos estamos viendo delante del mundo como representantes de Cristo? Si a veces el mundo dice, no, pues para andar como Él anda, pues mejor me quedo aquí. Para vivir como Él vive, pues mejor me quedo aquí. Amén. Y es causa de tropiezo el mal testimonio que está dando mucha iglesia, gloria a Jesús. Hay mucha iglesia dando un mal testimonio. Y dice la palabra que nosotros tenemos que ser santos porque el que nos llamó es santo. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. No importa que tú digas
Es que me pinto el pelo porque para verme mejor, para que llamar la atención de mi marido, o para que mi marido me vea bonita. O es que me tengo que maquillar porque tengo tantos defectos en mi cara que no me siento a gusto, tengo complejo. O es que me tengo que vestir de esta forma porque ya no encontramos por qué. Gloria a Jesús. Simplemente es porque la carne le da el gusto. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener santidad en toda nuestra manera de vivir. Gloria a Jesús. Gracias. En todo. En los pensamientos, en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que oímos, en dónde vamos, a qué lugares estamos yendo. Gloria a Jesús. Ahorita no es pecado, la iglesia anda en el cine, la iglesia anda en un baile, la iglesia anda en una boda, la iglesia en todo lugar. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, decía Pablo, gloria a Jesús. Entonces nosotros como iglesia, o la iglesia que vive para Cristo, tiene que vivir en santidad en toda su manera de vivir. Amén. Gloria a Jesús. No solamente en lo que yo piense o en lo que a mí me conviene. La palabra dice en toda vuestra manera de vivir. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. En Primera de Juan, bueno, vamos ahí, para que usted también lo lea. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Mire lo que dice ahí. Esta es una palabra clave para que la iglesia de Cristo entienda cómo debe de vivir. Cómo debe de vivir, gloria a Jesús. Dice, el que dice que permanece en Él. Si nosotros somos la iglesia que vivimos para Cristo, que permanecemos en Cristo, como dice la palabra, que debemos de andar, como queramos. Como Él anduvo. Como Él anduvo, dice la palabra. La iglesia que vive para Cristo tiene que andar como Él anduvo. Gloria a Dios. Él no se anduvo pintando el pelo, Él no anduvo acá, Él no anduvo allá. Cristo fue una vida de gran ejemplo, para el máximo ejemplo que nosotros podemos tener para vivir. Dice la palabra, si el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, en santidad, separado de todo pecado. Dice la palabra que Cristo fue santo, santo y santo, 3 veces santo en toda su manera de vivir. Desde el principio hasta el momento de ascender al cielo, en Él nunca fue hallado pecado, nunca cometió pecado. Nunca cometió pecado. Fue un gran ejemplo de vida para nosotros. Y dice la palabra que si tú y yo decimos que estamos permaneciendo en Él, entonces tenemos que andar como Él anduvo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios, aleluya. Poderoso eres mi Rey. Gracias. Tú eres grande, Señor, aleluya. Nosotros tenemos que empezar a vivir como Él anduvo. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres mi Rey. Gracias, Jesús. Entonces lo voy a llevar a otra palabra, perdón. Y aquí es donde me voy a entretener un poquito. Tito capítulo 2. Libro de Tito capítulo 2, verso 12. Bueno, lo voy a leer desde el 11, solamente para que entienda un poquito más, que sea un poquito más explícito lo que le quiero decir. Tito capítulo 2, verso 11, dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos, como en un principio, como el versículo base de este mensaje, a toda la humanidad, a todos los hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gloria a Jesús, aleluya. Lo voy a decir, no importa que me vean. Gloria a Dios. Si hay que tenerle temores a Dios, amén, no al hombre. Poderoso. Estamos para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Gloria a Jesús. Hace como 3 noches para atrás estábamos viendo unos videos. No voy a decir el nombre de la iglesia, pero sé que al ver el video, si es que lo ven, y al decir lo que voy a decir, van a saber que es a ellos a los que me estoy refiriendo. Me dio tristeza, me dio mucha tristeza ver lo que yo estaba viendo. Tiempo para atrás, por eso dice la palabra,
que vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad del Evangelio? ¿Quién los estorbó? Gloria a Jesús. Hay iglesias que practican la danza. Hay iglesias que practican la danza. Hay iglesias que lo hacen. No voy a decir que es bíblico, porque no es bíblico. David no danzaba para practicar danzas y llevar a toda la iglesia a danzar. David danzó de gozo y de alegría por haber obtenido una victoria. Gloria a Jesús. Eso es algo diferente. David no estaba danzando en el espíritu, estaba danzando de gozo solamente. Gloria a Dios. Hay iglesias que practican la danza, gloria a Jesús. Y otras iglesias que practican danza. Algunos lo hacen de una manera más decente y otros, algunos lo hacen con falda. Pero el video que yo estaba viendo me dio mucha tristeza verlo, y lo voy a decir. Había un grupo de jovencitas, y no sé si había adultas entre las jóvenes que estaban ahí danzando, pero estaban danzando en pantalones. Gloria a Jesús. Estaban danzando en pantalones y al final haciendo movimientos que nada glorifican a Dios, haciendo movimientos como los que hace el mundo, gloria a Jesús, pero que tristemente al final, casi al final de la danza, dos jóvenes se vienen de los lados y empiezan a maromear en medio del altar. Dije, Señor, ¿en qué momento la iglesia se convirtió en circo? ¿En qué momento la iglesia se ha convertido en una iglesia de trapecistas? ¿En qué momento la iglesia se ha convertido en una iglesia de comediantes? ¿En qué momento la iglesia se ha convertido en un grupo de gimnastas que solamente están haciendo movimientos y luego echan maromas en frente del altar, en el lugar santo, donde se supone que se ministra la presencia de Dios, donde supone que Dios puede ministrar la vida del creyente o de aquella persona que va arrepentida, pero la han convertido en un circo, gloria a Jesús, la han convertido en un centro de entretenimiento, gloria a Dios. Y me dio mucha tristeza, porque mucha de la iglesia que estaba en aquel lugar yo la conozco. Me dio mucha tristeza y dije, no dije nada, y estábamos viendo el video ahí y estaba compartiendo con mi esposo, pero realmente dentro de mí yo estaba pensando, Señor, en aquel tiempo para ir a prácticas estaba prohibido ir en pantalones. Para ir a hacer una danza estaba prohibido ir en pantalones y en blusas sin manga. ¿Por qué ahora están danzando con pantalones? ¿Por qué ahora están en el altar haciendo tanto show, gloria a Jesús? ¿Por qué ahora están usando el altar en cosas que no glorifican a Dios y que no edifican la vida de la iglesia? Más bien la iglesia está entretenida, más bien la iglesia está observando a las jovencitas todas empantalonadas y todas con un pantalón bien ceñido. ¿Usted cómo cree que están los jóvenes de esa iglesia? ¿Cómo cree que están los varones de aquella iglesia? Y han de decir, bueno, hermanas, que no estamos en la carne. Pues es mentira que no estés en la carne, porque si no estuvieras en la carne no estuvieras permitiendo todo lo que se está permitiendo en el altar, gloria a Jesús. Y me dio mucha tristeza ver lo que yo estaba viendo y dije, Señor, ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué está pasando? Gloria a Jesús. Y a veces nosotros creemos que por ser iglesia de Dios, la presencia de Dios no se va. Le voy a decir que en Ezequiel capítulo 10, versos 18 y 19, dice la palabra que por culpa de que el pueblo de Dios en aquel tiempo estaban en idolatría, estaban en rebeldía, estaban en todo tipo de pecado, en el altar, en el lugar santo, en el lugar santísimo, había abominación delante de Jehová, y dice la palabra que la gloria de Jehová fue levantada de ese lugar. La gloria de Jehová que estaba sobre el querubín se posó sobre el querubín en el umbral a la puerta ya para salir la gloria de Dios. Dios estaba preparándose para abandonar aquel lugar, gloria a Jesús. Y yo decía, Señor, ahora entiendo por qué hay tanta iglesia en la condición que están. Hay mucha gente, hay mucho movimiento, hay mucho entretenimiento, pero la presencia de Dios ha abandonado el lugar, gloria a Jesús. Aleluya. Yo decía, Dios mío, Padre,
Ten misericordia, porque mira lo que está sucediendo en este tiempo. Mira lo que está sucediendo en este tiempo. La iglesia tiene mucho entretenimiento, Señor. Hay mucha idolatría, hay mucha rebeldía, hay mucho pecado dentro de la iglesia. Y la presencia de Dios está abandonando las iglesias, gloria a Jesús. Por algo dice la palabra que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra, gloria a Jesús. La iglesia que vive para Cristo no se contamina. La iglesia que vive para Cristo no sigue los deseos de este mundo, no sigue la corriente de este siglo. Se mantiene apartada, se mantiene sin contaminarse. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Sabe que la misma iglesia que un día le dio entrada al lugar, a su lugar, que le dio entrada a Cristo, la misma iglesia que un día le dio lugar a Cristo en su vida, ahora mismo lo está echando fuera? Amén. Por medio de sus acciones, por medio de sus actitudes y por medio de todo lo que se está permitiendo en la iglesia. Gloria a Jesús. Da mucha tristeza, gloria a Jesús, da mucha tristeza, pero es la realidad. La iglesia de Cristo en este tiempo se está contaminando y Cristo no viene por una iglesia contaminada. Dice la palabra que Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, aleluya, poderoso Dios. Gracias. Nosotros tenemos que ser una iglesia que viva para Cristo. No podemos seguir la corriente de este siglo. No podemos seguir la corriente de este siglo. Gracias. Tenemos que mantenernos apartados. Tenemos que mantenernos separados, gloria a Jesús. Oh, poderoso Dios, lo voy a llevar a Colosenses, gloria a Jesús. Colosenses, capítulo 2. Ya voy a ir concluyendo, ya voy a terminar, gloria a Jesús. Colosenses, capítulo 2, aleluya, verso 6. Poderoso Dios, tú eres grande, mi Rey, aleluya. Gracias. Dice la palabra en el capítulo 2 de Colosenses, verso 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que un día tú le diste cabida a Cristo en tu vida, permanece en Él. Gracias. Sigue andando en Él, no te contamines, apártate, gloria a Jesús. Apártate. Gloria a Cristo. La iglesia que un día le dio lugar a Cristo en su vida permanece en fidelidad, permanece en fe hasta el final, hasta que terminemos aquel día glorioso, ya sea que Cristo venga por la iglesia o nos mande llamar a su presencia, gloria a Jesús. Pero así como un día comenzamos, tenemos que permanecer en Él, andemos en Él. Oye, yo no sé si usted se acuerda el día que usted le entregó su vida a Cristo, pero ¿cómo nos sentimos ese día? ¿Cómo nos sentíamos ese día? Queríamos que todo el mundo sintiera lo que nosotros estábamos sintiendo. Aleluya. Queríamos que el amor que estábamos experimentando de parte de Dios, todas las almas lo estuvieran sintiendo, gloria a Jesús. Podíamos sentir cómo el amor de Dios se derramó en nuestro corazón. Podíamos sentir cómo la misericordia de Dios hacía cobertura sobre nuestra vida, gloria a Jesús. Cómo anhelábamos sentir esa presencia y cómo anhelábamos sentir esas caricias, gloria a Dios. Cómo anhelábamos que todo el tiempo pudiéramos experimentar esa presencia gloriosa. Pero ¿qué ha pasado ahora con la iglesia? Ha perdido, dice la palabra, el primer amor. Gracias, se ha perdido el primer amor, se ha perdido el anhelo, se ha perdido la visión, se ha perdido el sentir espiritual en la iglesia, gloria a Jesús. Ahora solamente se preocupa por cantidad, no solamente por cantidad de creyentes, sino también por cantidad económica. Es todo lo que muchas iglesias están buscando, cantidad de gente y cantidad económica. La iglesia no tiene que poner su mirada en eso. Si son muchos, ¿de qué va a servir? Yo me pregunto, ¿de qué sirve tener una iglesia grande y llena de gente si al final se va a perder? Si al final se van a quedar, gloria a Jesús. Si al final el alma que está ahí en ese lugar congregándose por no saber la verdad, por no escudriñar la verdad, se van a perder al final, gloria a Jesús.
Gracias, Cristo. ¿De qué nos sirve a nosotros como iglesia tener una cantidad grande, tener mucha, o sea, una mayoría grande de iglesias y al final, gloria a Jesús, no hemos podido permanecer en él? No somos la iglesia que vive para Cristo, aleluya. Gloriosa Dios. En Efesios 5:2. Mire la iglesia por la que Cristo viene, gloria a Jesús. Perdón, 5:12. A ver, espero no haberme equivocado. Gloria a Jesús. En Efesios 5:2, gloria a Jesús. Dice, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, gloria a Jesús. Efesios 5:2, Cristo quiere una iglesia gloriosa, gloria a Jesús, aleluya. Una iglesia, aleluya, que se mantenga en amor, unidad. La iglesia que vive para Cristo se mantiene en amor, se mantiene en unidad, se mantiene siempre tratando de obtener aquello para lo que Cristo lo llamó, gloria a Jesús. Gloria a Cristo, aleluya, poderoso. Gloria a Dios, aleluya. Lo voy a llevar también a Tito, capítulo 2. Ya habíamos estado ahí, pero lo voy a llevar a otro versículo. Tito, capítulo 2, versos 13 y 14. Gloria a Jesús. Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Gloria a Jesús. Tito, capítulo 2, verso 13, verso 14. Verso 13 y 14, gloria a Jesús. La iglesia que vive para Cristo, o la iglesia que está viviendo una vida que le agrade a Cristo, gloria a Jesús. Miren lo que nos dice la palabra, se mantiene esperando el retorno de Cristo, esperando ese regreso de nuestro Salvador, aleluya. La iglesia que vive para Cristo, ese es el anhelo de la iglesia, que Cristo venga pronto, que Cristo venga pronto por su iglesia, gloria a Jesús. Dice, la iglesia que vive para Cristo se mantiene aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dice la palabra en el verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Gloria a Jesús. Y le voy a dar el versículo 15 de pilón, como dicen ahí. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Hay iglesia que ahorita está diciendo que Cristo no viene, que el arrebatamiento no es. Gloria a Jesús, que eso fue para una profecía que se cumplió en aquel tiempo cuando Cristo anduvo sobre la tierra. Pero la palabra nos sabe bien claro que nosotros seremos arrebatados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, gloria a Dios. Cristo viene por su iglesia, pero la iglesia se tiene que mantener aguardando. Dice la palabra, aguardando, gloria a Jesús. En el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Jesús. La iglesia que vive para Cristo se mantiene en esa esperanza bienaventurada mientras viva aquí en la tierra, separada de toda iniquidad. Seamos esa iglesia que Cristo está esperando venir a levantar. Esa iglesia gloriosa, esa iglesia sin mancha, sin arruga. Gloria a Jesús, esa iglesia que se ha mantenido pura, que se ha mantenido purificada a través de la sangre del Cordero. Esa iglesia que ha vivido sobre la tierra para Cristo solamente. Para Cristo, apartada y santificada para su Dios. Para que el día que Cristo venga por ella, la encuentre preparada, la encuentre percibida, la encuentre lista para irse con su Señor al sonar de la trompeta. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Lo voy a invitar que se ponga de pie. Solamente le voy a pedir haga una reflexión. Gracias. Haga una reflexión sobre su propia vida.
hagamos un análisis de nuestra vida. ¿De qué manera estamos viviendo como iglesia? Acuérdese que la iglesia no es el edificio, la iglesia es usted y soy yo. Individualmente cada uno somos la iglesia que representa a Cristo sobre la tierra. ¿De qué manera estamos viviendo sobre esta tierra? ¿De qué manera estamos conduciendo nuestra manera de vivir en la tierra? Gloria a Jesús. Somos la iglesia que está viviendo para Cristo. Somos realmente esa iglesia. Gloria a Jesús. Así como estamos de pie, le voy a pedir que incline su rostro. Voy a hacer una oración.